de las Fuerzas Armadas, especie de la Tacoma. Energías alternativas aplicadas al transporte vehicular, 6129. Autores: Bolagay Diego, Bonel Esteban, Candiduño, Donald Jorge, Mesincho Brian, Vilatasic David, Pozo Jorge, Kish Pezov, Ruiz Jonathan, Tamaquiza Diego, Junio José. Repotenciación de los sistemas automotrices del CAR 100 centímetros cúbicos, prototipo y estudio de la incidencia en consumo de combustible y emisiones de gases al añadir etanol como aditivo a la gasolina. El presente trabajo de investigación muestra los procesos para realizar la reparación de los sistemas automotrices del CAR 100 centímetros cúbicos y la incidencia en el consumo de combustible y emisiones de gases al añadir etanol como un aditivo en diferentes porcentajes de la gasolina extra. Se describe los procesos para la aplicación de un nuevo chasis tubular tipo prototipo para el montaje del motor y los sistemas alternos del CAR 100 centímetros cúbicos, detallando actividades de mantenimiento, ensamblaje, incidencia del etanol en cuanto al consumo mediante pruebas de ruta, y se evidencia la incidencia del etanol al realizar la prueba con el analizador de gases. Introducción. La repotenciación de los CARs prototipo en gran medida se realiza para la intervención, competencias y válidas oficiales, por lo que se cumplen labores de diagnóstico, mantenimiento, reparación y adaptaciones de todos sus sistemas alternos. En la actualidad, existen circuitos de carreras oficiales en las que las carrocerías, chasis y motor deben cumplir con la normativa que rige el prototipo 100 centímetros cúbicos. Con esto se puede convertir en un vehículo homologado para estas competencias dentro del país. La implementación de combustible químico orgánico como el etanol cada vez aumenta su crecimiento en cuanto al uso y la aplicación en distintas máquinas de propulsión, lo que conlleva a la obtención de múltiples beneficios al utilizarse como aditivo al combustible tradicional, gasolina, diésel, super y ecopaís. Los sistemas a ser repotenciados, además del motor y transmisión, se encuentran constituidos por sistemas de freno, sistema de dirección, sistema de alimentación, sistema de encendido. Objetivo general: vamos a repotenciar los sistemas automotrices del CAR 100 centímetros cúbicos en base a una planificación y revisión del estado en el que se encuentre su sistema. Analizar la incidencia del etanol como aditivo a la gasolina para su análisis respecto al consumo y a las emisiones contaminantes aplicando a un motor de un CAR 100 centímetros cúbicos. Nuestros objetivos específicos: ejecutar el mantenimiento y puesta a punto del motor de combustión interna de los tiempos del CAR 100 centímetros cúbicos para competición en la categoría de prototipos, el cual consiste en el cambio de bujía, reemplazo de cables de bujías, cambios de empaques de tubos de escape, cambio de aceite de la transmisión, limpieza y calibración del carburador. Realizar una adaptación en el nuevo chasis de estructura tubular tipo prototipo para el montaje del motor y los sistemas alternos del CAR 100 centímetros cúbicos. Indagar la incidencia del etanol en las emisiones de gases contaminantes, teniendo en cuenta la norma INE 2204, que nos menciona que la medición de emisiones de gases de escape en los motores de combustión interna, en el motor de CAR de 100 centímetros cúbicos, y evaluar la eficiencia del etanol en el consumo de combustible a través de un método experimental, realizando pruebas de ruta, tomado de distancia recorrida con una cierta cantidad de combustible y asimismo tomando la distancia recorrida con la misma cantidad de combustible y añadiendo el etanol. Tenemos el cambio de aceite de transmisión, que vamos a dar inicio para el proceso de la repotenciación. Vamos a aflojar el tapón de salida para drenar el uso de aceite. Ubicar en un recipiente bajo un tapón de salida para que el aceite usado se drene. Quitar el tapón de salida para vaciar el aceite. Esperar que el aceite usado se drene por completo. Vamos a volver al tapón de la salida, apretar el tapón de salida, sacar el tapón de entrada del aceite y con un embudo vamos a llenar el nuevo aceite módulo 4T 15W50 doble 900 ml como indica el fabricante. Ese sería nuestro proceso para la repotenciación en cambio de aceite de caja de transmisión. Otro proceso para la repotenciación se va a realizar a cabo el cambio de bujía. Para ello iniciamos quitando el cable de bujía
Posterior a ello, con la ayuda de un mando Corona 1316, retiramos la bujía. Se procede a inspeccionar. Para ello vamos a identificar el color de la bujía. Si es marrón, por medio del elemento de verificación corroboramos que la calibración sea correcta. Si no es así, verificaremos la resistencia de la bujía, y también si la resistencia es igual a 5 ohmios, la bujía se encuentra en un buen estado. Si no es así, debemos sustituir la bujía. Para la holgura de la calibración entre los electrodos, si no está dentro del rango, que es 0.7 milímetros, se debe calibrar con el calibrador de láminas. Si está con esta holgura correcta, debemos montar la bujía en el motor con el mando correcto. En la figura se muestra el diagrama de procesos, en el cual se establece una serie de pasos a seguir para un adecuado cambio de cable de bujía o bujía. Otro de los procesos es el cambio del cable de la bujía. Para ello iniciaremos realizando la inspección visual del estado del sistema de ignición. Desconectaremos el cable de bujía, realizaremos la prueba del chispómetro. Si el arco de la chispa sobrepasa la medida estándar, se realizará una limpieza entre los contactos del cable. Si no es así, debemos medir la resistencia del cable. Si la resistencia es menor o igual a 400 ohmios, el cable se encuentra en óptimas condiciones. Si no es así, debemos sustituir el cable. Si es correcto este valor de ohmiaje, debemos verificar el estado de la bobina y conectar el cable de la bujía. Dentro del sistema de ignición, el cable de bujía cumple un papel muy fundamental, donde se encarga de transportar la chispa desde la bobina a la bujía. Por ende, es el responsable de generar el arco de chispa correcto. La resistencia del cable debe ser menor o igual a 490 ohms. Si los valores difieren significativamente, quiere decir que el cable se encuentra en mal estado. Continuando con el proceso, se realiza el cambio de carburador. Para ello realizamos inspecciones visuales para determinar su estado. Posteriormente destornillamos la abrazadera y retiramos el filtro de aire. Desconectamos las mangueras de paso de combustible de la bomba hacia el carburador. Retiramos la tapa superior con el cable del acelerador. Retiramos la abrazadera de la toma que va hacia el cilindro. Destornillamos los pernos que sujetan el carburador a la base y retirarlos. Limpiamos la base de las mangueras y tomas para colocar un nuevo carburador. Montamos el carburador con sus respectivos ajustes a la toma de admisión, filtro de aire y mangueras de combustible. Y como paso final, calibramos de nuevo el carburador con el paso de combustible adecuado en el motor AX100. En el diagrama se puede visualizar los pasos respectivos a seguir en el caso de tener que realizar el cambio de carburador, siempre teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante. Otro de los procesos se realiza una vez instalado el carburador, se realiza el proceso de carburación. Para ello, iniciamos encendiendo el motor, revisamos el funcionamiento del carburador. Si necesita carburación, desmontamos el carburador. Si no es así, la carburación es satisfactoria. Al desmontar el carburador, debemos limpiar las partes internas como la cuba, orificios, toberas, piclores, agujas, boya, desfogues con el limpio carburador. Posterior a ello, colocaremos y ajustaremos los piclores de alta y de baja revolución. Armamos el carburador, montamos el carburador en la base del carro, regulamos la cantidad de aire que ingresa al motor, ajustamos el paso de gasolina mediante la aguja de paso de combustible, ajustamos el tornillo de ralentí, encendemos el motor. Si la carburación es satisfactoria, se realiza con éxito este proceso. En el diagrama se aplica el proceso de la carburación del car, el cual indica con el encendido del motor. Luego se realiza la revisión del funcionamiento del carburador. Una vez realizada la inspección, se procede a tomar la decisión de ser realizado la carburación. Si el carburador no necesita carburación, el proceso termina. Si el carburador necesita someterse al proceso de carburación, se comienza por el desmontaje del mismo. Luego de este proceso se procede con el desanado y limpieza de piezas internas del carburador. Si está limpia, se realiza
va a estar con óptimas de funcionamiento del carburador. Una vez que se realiza este proceso, se colocan los documentos internos del carburador nuevamente y se realiza el armado del carburador nuevamente para proceder al montaje del mismo. Una vez montado el carburador, en la base del car se regula la cantidad de aire que ingresa al motor mediante el tornillo de regulación de aire. Luego se ajusta el paso de la gasolina con la ayuda de la aguja de paso de combustible. Cabe recalcar de que esta aguja dependerá del estado para que funcione la mezcla del motor. Luego se ajusta el tornillo de ralentí y se procede con el encendido del motor. Si la carburación es satisfactoria, se dará por finalizado el proceso de carburación. Caso contrario, se procederá con el desmontaje del carburador y repetición del proceso. Para realizar la instalación de la bomba de vacío en el car, es importante primero verificar el lugar en donde va a ir fijado dicho elemento, para después instalar las diferentes tomas que posee, que son vacío, entrada y salida de gasolina. Si no se encuentra en buen funcionamiento, la bomba se deberá revisar el estado de las membranas internas. Para este proceso se va a iniciar con la instalación de la bomba de vacío. Posterior a ello, fijaremos la bomba de vacío al car. Mediante pernos conectaremos el conducto de la bomba de vacío a la tobera de admisión. Conectaremos las tomas de entrada y salida de gasolina de la bomba de vacío. Si la bomba funciona correctamente, será finalizado este proceso. Si no es así, se retira la bomba de vacío. Se observa que las membranas se encuentren en buen estado. Si es así, se realiza la limpieza adecuada y colocación de los pernos de la bomba. Si no es así, se procederá a cambiar la bomba de vacío por una nueva. Para la instalación del switch de apagado se debe tener en consideración qué ubicación en el car debe ser fácil el acceso para el piloto. Por tal razón se instaló en la parte inferior del volante para que sea más fácil su accionamiento. También es importante el conocimiento del circuito de encendido del car para poder instalar dicho switch de manera correcta. Para este proceso se inicia revisando el diagrama eléctrico del encendido del car, identificar el primario de la bobina de encendido. Si se obtiene una correcta información de cables, debemos abrir el circuito del primario de la bobina de encendido, instalar el switch de apagado para cortar el paso de corriente de la bobina, empalmar todos los cables con sus conectores. Si funciona correctamente, el motor se apagará. Si no es así, se revisará de nuevo el diagrama y se volverá a repetir el proceso. Para la instalación de la palanca de cambios, el montaje del sistema de dirección, el sistema de la columna de dirección se coloca en los ejes de Una vez finalizados los procesos de repotenciación, se procede con las pruebas experimentales. Esto tiene que ver con la medición de gases. De igual manera, se presenta un diagrama en el que se inicia realizando las pruebas de emisiones de gases, con lo que se debe realizar en un tiempo de precalentamiento al equipo del analizador de gases. Si se realiza el calentamiento del equipo, se retira el material externo que se encuentra en la sonda de prueba. Si no se realiza el calentamiento, se debe realizar para evitar valores erróneos. Posterior a ello, colocaremos el car en neutro, inspeccionaremos el sistema de escape que esté en óptimas condiciones. Si se encuentra bien soldado el silenciador al tubo de escape, encender el car y verificar que esté la temperatura óptima de funcionamiento. Si no es así, se debe soldar y tapar todas las fugas existentes. Continuando, debemos realizar la medición, verificando la marcha al motor en ralentí. Se introduce la sonda lambda de prueba a la salida de escape, tomar fotos medidas en ralentí, la toma de fotos y medidas en alta revolución. Más o menos a 3000 revoluciones.
observar, llegó casi a las 20.000 revoluciones, lo cual podemos ver que sí se encuentra a punto el motor. Ahora realizamos la misma prueba, pero con el etanol E15 en un porcentaje de un 15% y un 85% de gasolina, lo cual podemos ver una pequeña variación en lo que es el ángulo Dewar. Tenemos el ángulo de 179 a 181 más o menos, pero anteriormente con la gasolina solo teníamos un ángulo de 168. Eso podemos ver la variación que se da al aplicar ese combustible. Entonces ahora podemos también realizar la prueba de RPM con una aceleración progresiva para poder ver su comportamiento. Bien, ahora como pudimos ver nuestro máximo en lo que es las RPM nos dio hasta 23.000. Cabe recalcar que en la prueba con gasolina nos llegó hasta 28.000. Entonces en una aceleración brusca se pudo también observar que la aceleración llega máximo hasta 15.000, lo cual podemos ver la variación que existe aplicando este nuevo combustible. Ahora vamos a realizar la prueba del voltaje que emite la bobina, lo cual podemos observar que con el nuevo combustible va a llegar hasta los 8 kilovolts, lo cual utilizando gasolina solo llegó de 6 a 7 kilovolts. Esto nos podemos observar dado que el combustible que utilizamos va a influir bastante en la carrera del cilindro y en la compresión, lo cual sabemos que por medio del volante magneto genera lo que es el voltaje para que trabaje la bobina. Entonces podemos ver la pequeña influencia del nuevo combustible en lo que es este voltaje. Como resultados y discusión, como un proceso para la puesta a punto del motor de combustión dos tiempos, se realiza diferentes comprobaciones como el tiempo de quemado, el ángulo Dewar, revoluciones máximas y el voltaje de la bobina. Se obtiene los datos para cada una de estas comprobaciones. El tiempo de quemado 0.36 milisegundos, el ángulo Dewar de 145 grados, las revoluciones máximas 8.244 RPM y un voltaje de la bobina de 7.49 kV. También se tienen las pruebas de comportamiento del tiempo de quemado con la gasolina E15 como aditivo del etanol. El tiempo de quemado se tiene desde 0.36 milisegundos a 0.39 milisegundos. Como podemos observar, se tiene una variación en las revoluciones desde 2000 a 6500 RPM. De igual manera, se tienen los gases contaminantes en ralentí con gasolina. Tenemos los parámetros de CO, CO2, HC y O2. Para ello también se obtiene un lambda. Los valores correspondientes a ello se tiene 2.26%, 2.4%, 7.166 partes por millón, 12.8% y una segunda lambda de 2. Los gases contaminantes en ralentí con la gasolina E15. Para ello se realizó la prueba con el etanol como aditivo. Entonces se obtiene los parámetros de CO2 de 1.1%, CO 1.22%, HC 3.269 partes por millón, O2 16.95% y un lambda de 2. Finalmente, se concluye que la repotenciación del motor a X100 y todos sus sistemas alternos se cumplen en su totalidad, realizando las pruebas de ruta, los accionamientos de los mecanismos de frenos, dirección, palanca de frenos, sistemas de alimentación, encendido, son puestos a punto y comprobados los parámetros de combustión. Se realizaron las pruebas de análisis de gases en ralentí y en altas revoluciones. Las medidas obtenidas con el analizador de gases en ralentí y en altas revoluciones según las mediciones obtenidas significa que hay una gran cantidad de hidrocarburos no quemados en la combustión, por ende hay un alto valor de O2 y CO, lo cual indica una combustión incompleta. Al aumentar las revoluciones se observa un notable incremento en HC y CO,
Además, disminuye ligeramente el valor de O2, por lo que a un número mayor de vueltas se quema mejor el combustible. El CO2 también disminuye, indicando una mezcla pobre, la cual se comprueba con el valor lambda de 2.